Ahora mismo vamos a la palabra de Dios esta mañana y nosotros vamos a terminar esta serie de mensajes que yo he predicado sobre edificando nuestro templo. Entonces vamos al libro de Segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1, y leemos versículos 5 hasta 7. ¿Qué dice la palabra? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas cualidades cristianas de las que hemos hablado a través de 4 mensajes diferentes son cualidades que provienen del Espíritu Santo. Son cualidades que pertenecen a Dios. Y esto es lo que estamos llamados a hacer como personas. Estas cualidades deben llegar a formar parte de nosotros, deben ser parte de nosotros. Es como ponerse una ropa, ¿verdad? Como ponerse una ropa es algo que elegimos hacer, la llevamos puesta. Es evidente para los demás y sin embargo es nuestra decisión y nuestras acciones las que nos hacen vestir esa ropa. Es como ponerme una ropa. La palabra dice en Colosenses 3:14, dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces debemos vestirnos en amor, dice la palabra. Así que no es solo una acción, sino que llega a ser parte de quienes somos como cristianos. ¿Sabes cómo la Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Jesús nos salva, estas cualidades de Dios son puestas en cada uno de nosotros y nos hace sentir bien cuando las ponemos en práctica. Porque cuando Dios está complacido, cuando Dios está feliz, cuando el Espíritu Santo tiene paz y gozo en nuestro espíritu, nosotros también vamos a experimentar ese mismo gozo y esa misma paz como cristianos. Cuando Dios está feliz contigo, tú vas a saberlo en tu interior, tú vas a sentir ese gozo, pero cuando Dios está triste, también tú vas a sentir esa tristeza. Como cristianos, digo. Nuestro espíritu está unido al de Dios. La palabra lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos un espíritu unido a Dios. Eso significa que lo que el Espíritu Santo siente, ya sea paz, gozo, tristeza o incomodidad, nosotros también podemos experimentar esos mismos sentimientos. Y también podemos percibir la dirección del Espíritu Santo hacia nuestro espíritu. ¿Ustedes han estado en una situación que te puso incómodo? En posiblemente un lugar a donde tú estabas, que tú estabas incómodo. Cuando el Espíritu Santo se siente incómodo, nosotros también nos vamos a sentir incómodo, ¿verdad? No debemos, si sentimos cómodo con el pecado, hay un problema en nuestra vida espiritualmente. No debemos sentir cómodos con el pecado. Nosotros también vamos a percibir la dirección del Espíritu Santo hacia nuestro espíritu, es decir, que Él nos va a guiar.
el Espíritu Santo nos ayude para hacer la decisión correcta en la vida. Como cristianos debemos recordar que estamos llamados a hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Debemos ser todas estas cosas al mismo tiempo. Es decir, debe haber un equilibrio. Por ejemplo, yo no puedo tener amor y olvidarme de la sabiduría. No puedo tener misericordia y olvidarme de la justicia. No puedo tener paciencia y olvidarme de la santidad. Todas estas cosas trabajan juntas para formar quienes somos como cristianos, de manera que seamos completos. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y de juicio. Pero por eso, esas cosas no pueden ser olvidadas. No podemos enfocarnos únicamente en el amor y olvidar nuestras demás cualidades como cristianos. Pero en la lista que Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, inscribió por nosotros como cristianos, el amor es la capa superior que completa la edificación como cristianos. Así que vamos a ver esta mañana el amor de Dios que debemos tener personalmente como cristianos. Si ustedes pueden ir conmigo, vamos al libro de Primero de Juan, que dice la palabra. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es quien nos dio el mayor ejemplo de lo que es el verdadero amor. Hay dos aspectos en este ejemplo de amor, porque este versículo habla de dos personas. Un solo Dios, pero Dios es tres en uno. Y aquí en el versículo habla de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Dios el Hijo estuvo dispuesto a morir por los pecados del mundo. Y entendamos algo aquí también: el carácter de Dios es de absoluta santidad. Él no tiene pecado ni jamás lo va a tener. Él es santidad perfecta. Así que al morir Jesús, Él no estaba pagando por su propio pecado. Jesús no estaba pagando por Él mismo, por los pecados de Él. Él no estaba pagando por sus mismos pecados. No hizo nada para merecer la muerte. Todo lo que Jesús hizo fue por nosotros, por mí, por ustedes, por el mundo. Jesús no iba a obtener ningún beneficio al morir. Dios no nos necesita para ser feliz. ¿Supiste eso? Dios no nos necesita para ser feliz. Dios puede ser feliz sin nosotros. Nosotros no cuidamos de Dios, ni le proveemos nada. No podemos darle nada que lo beneficie a Dios. En otras palabras, no hay nada que hayamos hecho para merecer el amor de Dios. Jesús murió por nosotros, no por necesidad, no por obligación, no por el egoísmo. Jesús murió por nosotros porque quiso hacerlo. Porque Él mismo quiso hacerlo. Y porque Él nos ama. Jesús murió por nosotros porque Él quiso hacerlo, aunque no hay nada que nosotros podemos hacer para recompensarle a Él. No hay nada que podemos hacer para Dios, para beneficiarlo. Él lo hizo porque Él quiso hacerlo. Porque de otra manera no hay ninguna otra explicación lógica de por qué Él iba a morir en nuestro lugar. No hay nada, ninguna.
Fue el amor puro lo que llevó a Jesús a la cruz. El amor por ti, el amor por el mundo, el amor por mí. Fue el amor por lo que llevó a Jesús a la cruz. Y eso es lo que este versículo nos está diciendo. Jesús tomó esa decisión antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes supieron eso? Que Jesús eligió venir antes de que Dios fundó al mundo. Antes de que se colocara la piedra angular de este mundo, Dios ya estaba formulando un plan para salvar a la humanidad. Y vamos a leerlo aquí. Estamos aquí en 1 de Pedro, capítulo 1. Leemos del versículo 19 hasta 20. Esto es la página 1070. 1070. Que dice la palabra, el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso está hablando sobre Cristo, la sangre de Cristo. Él es un cordero. Un cordero era usado como sacrificio y la sangre es la que limpia el pecado y ofrece perdón. Y antes de la fundación del mundo, Jesús ya había sido destinado. Jesús fue destinado. Eso significa que se tomó una decisión en el consejo de Dios para que Cristo fuera quien viniera a morir por los pecados del mundo. Y Jesús fue voluntariamente. Él eligió hacerlo porque nos amó. Fue amor por parte del Hijo y también amor por parte del Padre. El amor del Padre consistió en dejar ir a su Hijo. Dios sabía que la única manera de salvar a la humanidad era permitir que su Hijo fuera quien muriera. Qué difícil debió haber sido sabiendo el dolor, el sufrimiento, los pecados que Jesús tendría que cargar sobre la cruz, la angustia emocional que Dios iba a soportar al ver a su amado Hijo ahí crucificado en la cruz del Calvario y sabiendo que Él tendría que abandonarlo. Dios sabía todo eso antes de que Él iba a venir a enviarle a Jesucristo aquí a este mundo. Él sabía la angustia que Jesucristo tuvo que pasar. Y Él dijo, Él le permitió a venir para morir por nosotros. ¿Qué motivó esa decisión que Dios el Padre permitiera su Hijo que fuera sabiendo todo lo que iba a suceder? Fue el amor. Fue el amor. Y ese mismo amor que Dios tiene por el mundo vive en nosotros como cristianos. Y Dios nos dice que debemos expresar ese amor a los demás. Romanos 12, versículo 9 dice la palabra, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. La Biblia nos enseña que debemos amar sin fingir. Lo que es verdadero es verdadero. La gente sabe distinguir entre un amor sincero y un amor falso. Y necesitamos ser sinceros, ¿verdad? Necesitamos ser sinceros. El amor también es honesto. A veces una persona puede pensar que es bondadoso no decirle a alguien la verdad si esa verdad pudiera herir sus sentimientos. Pero la Biblia nos enseña, nos dice que nosotros como cristianos debemos decir la verdad. Y decir la verdad es una manera de demostrar
a los demás que realmente nos importan. Porque para mí, un amigo que es completamente honesto conmigo es un amigo que se preocupa por mí. Un amigo que me dice la verdad es un amigo que se preocupa por mí. Aunque tenga que decirme una verdad que pueda doler, me la dice porque quiere ayudarme a mí, ¿verdad? Vamos a leer del libro de Efesios. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 15. Que dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para ayudar a explicar el contexto de este versículo y qué significa, también yo quiero decirnos lo que dice en la Biblia King James en inglés. Porque dice, pero hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Dice hablando. Si seguimos la verdad, entonces la verdad también fluirá de nosotros, ¿verdad? Así que la Biblia nos dice que siempre debemos decir la verdad y hacerlo con amor. Hacerlo con amor. Siempre he encontrado que la verdad es lo mejor. Cuando decimos la verdad, eso es lo mejor. A veces una persona miente no para beneficiar al otro, sino para protegerse a sí mismo. En ocasiones alguien miente porque no quiere que los demás piensen mal de ellos. No quiere dañar su reputación. No tenemos que ser crueles cuando decimos la verdad, pero sí debemos decirla como cristianos. Debemos decir la verdad. Amén. A veces una persona miente porque tiene miedo. Esa es otra razón por la que la gente miente. Porque teme el impacto que va a tener la verdad. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que el amor debe ser genuino. No debemos fingir. El amor debe ser honesto. La verdad debe hablarse con amor. Y también el amor cubre todas las faltas. ¿Supieron eso? El amor cubre todas las faltas. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 10. Proverbios es el libro después del Salmo. El libro del Salmo casi está a la mitad de la Biblia. Si tú encuentras Salmo, después será Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 12, es la página 584. Que dice la palabra aquí, Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cubrirá todas las faltas. Cuando amamos sinceramente, el amor cubre los pecados, todos los pecados. El amor no les recuerda a los demás sus faltas del pasado. Si alguien hace algo malo y pide perdón, debemos perdonarlo y seguir amándolo a esa persona. ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros? Cuando pedimos perdón, Él nos perdona y sigue amándonos a nosotros. Si alguien tiene derecho a sacar, a relucir nuestras ofensas pasadas y recordárnoslas, es Dios. Pero la Biblia dice que Él las aleja tan lejos como está el oriente del occidente. Han sido quitadas, perdonadas y su amor cubre todos los pecados de nosotros. Y somos capaces de perdonar a otra persona por sus faltas también. Llega nuestro amor hasta ese punto. ¿Sabías que el amor es la única deuda que debemos tener con los demás? ¿Sabías
que el amor es la única deuda que debemos tener con los demás, vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Amén. Que dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debes a ninguna persona, a nadie nada, sino el amar unos a otros. La Biblia dice que estamos en deuda con nuestro prójimo. Tenemos una deuda con nuestro prójimo. El pago que le debemos es amor. Debemos a nuestro prójimo amor. Qué declaración tan profunda, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste un pago para saldar esta deuda? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un pago en amor, con amor a tu prójimo? Cuando amas a tu prójimo, estás cumpliendo la ley. El amor cumple la ley de Dios. ¿Supiste eso? El amor cumple la ley de Dios. El primer mandamiento, ¿alguien me recuerda el primer mandamiento? ¿Qué dijo a Jesucristo? ¿Recuerda? Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amar a Dios. La ley es cumplir la ley. El segundo mandamiento es amar al prójimo, ¿verdad? Así es. Amén. Ambos mandamientos tienen que ver con el amor. La deuda que tenemos es amar. Tenemos que amar. Había una vez un niño pequeño cuya hermana necesitaba una transfusión de sangre. El médico explicó que ella tenía la misma enfermedad de la que el niño se había recuperado hace 2 años. Su única esperanza de recuperarse era recibir una transfusión de alguien que ya hubiera vencido esa enfermedad. Y como ambos niños tenían el mismo tipo de sangre poco común, el niño era el donante ideal. El doctor le preguntó al niño, al chico: ¿darías tu sangre por tu hermana María? Johnny, se llama el chico, Johnny dudó. Su labio comenzó a temblar. Luego sonrió y dijo: sí, por mi hermana lo haré. Poco después llevaron a los 2 niños a la habitación del hospital. Ninguno habló, pero cuando sus miradas se encontraron, Johnny sonrió. Cuando la transfusión de sangre estaba casi terminando, Johnny rompió el silencio. Doctor, ¿cuándo es que voy a morir? Solo entonces el doctor comprendió que Johnny había pensado que dar su sangre a su hermana significara entregar su vida para ella. Afortunadamente, Johnny no tuvo que morir para salvar a su hermana. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una condición mucho más grave que la de María. Y esa condición requirió que Jesús diera no solo su sangre, sino también su vida para cada uno de nosotros. Aunque pecamos y le dimos la espalda a Dios, Él envió a su Hijo para pagar el precio en amor y que pudiéramos vivir con Él por toda la eternidad. ¿Qué lo motivó a dar su vida por un pueblo que quería verlo morir? El amor.
el amor. Un amor que estaba por encima de todas las emociones, un amor tan maravilloso, tan divino. Debemos esforzarnos por ser como Cristo en nuestra vida. Debemos esforzarnos por ser como Cristo, mostrando a quienes nos rodean su gran amor, el gran amor de Dios que vive en nosotros, un amor por lo demás que va más allá de cualquier sentimiento de odio o de dolor, de cualquier pérdida o sufrimiento. ¿Hay alguien a quien nos negamos a mostrar amor? ¿Hay alguien a quien no queremos perdonar? Necesitamos buscar la ayuda de Dios para amar a los demás como Él nos ama a nosotros. El amor no es solo una acción. El amor es una persona, porque la palabra dice que Dios es amor. El amor es una persona. Y el amor vive en ti. Y si Dios es amor y Dios vive en nosotros como cristianos, entonces nosotros también debemos ser amor. Debemos ser amor. En nuestro carácter, en nuestra persona, en quienes somos como cristianos. Y cuando estas cualidades están en nosotros y abundan, conoceremos más profundamente quién es realmente Jesucristo. Vamos, eso es lo que dice la palabra. Si volvemos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y ya leímos versículos 5 hasta 7, pero si comenzamos aquí con versículo 8 también lo que dice es porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a tener fruto, ¿verdad? En aplicar estas cualidades a nuestra vida. Vamos a tener fruto y también vamos a conocerle a nuestro Señor Jesucristo más, porque Jesús es todo de esto y más. Pero versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si un cristiano no tiene estas cualidades, dice la palabra que su vista es corta. Su vista es corta. Es ciego y que hemos olvidado que Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero cuando tenemos todo esto, cuando tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Todo de esto, nosotros conocemos a Jesús más, al Señor más. Dice la palabra, vamos a tener fruto y también esto va a impactar a los quienes nos rodean. A los quienes nos rodean.